gracias a usted por acompañarnos durante esta hora de noticias y damos ya el pase y la bienvenida a Renato Álvarez, quien se encuentra con un interesante y movido frente a frente. Muy buenos días, Renato. ¿Movido por qué? Movido porque yo veo los personajes que tiene al lado. Uno de mis invitados fue el que dijo movido. ¿Y movido por qué? Porque veo los personajes que tiene al lado y me parece que va a estar movido eso. Ah, bueno. Es más, uno de ellos lo estuvimos entrevistando esta mañana y anda bien. Muy bien, muy bien. Bueno, tal como se anunció el día de ayer, escogido ya la junta que nominará los fiscales. Ya eso ya está, ayer fue conformado ya en su totalidad. La junta de proponentes. De proponentes con Ramón Martínez de la Universidad Nacional Autónoma. Se terminó ya de completar esta junta de proponentes para el fiscal adjunto y fiscal general. Por otro lado, ya Renato, también este día se están reuniendo ya los diputados, ¿verdad?, que están defendiendo la posición de la Maxi, el recurso de inconstitucionalidad que se presentó ayer. Hay un frente parlamentario de apoyo a la Maxi, que es el que va a reunir con la gente de la Maxi. Sí. Este frente parlamentario de emergencia, que se ha sido convocado para hoy, pues ya tiene sus posiciones bien estipuladas y nos han dado esta mañana también sus impresiones al respecto. Por lo demás, en noticias, pues de esta mañana tenemos solamente esto, y en noticias internacionales, pues lo que ha ocurrido también en algunos otros lados, como en Kabul, con el ataque suicida que dejó al menos 26 muertos. Eso es. Y cayó Byron Ruiz. Según la información que viene de Guatemala y que han proporcionado las autoridades hondureñas, este era un bárbaro sicario. Sí. Ha sido solicitado en extradición por Estados Unidos. Cayó ayer en Gualán, Guatemala. Sí, dicen que este era sicario mayor. Sí. Y dedicado a este asunto del narcotráfico. Bueno, muchas gracias, Ana. Para servirle, que tenga buen día y Dios le bendiga. Pero bueno, hay importantes noticias, sin lugar a dudas. Todas tienen su interés público, pero hay una que rebasa a otras. Y que sea Cristian Nájera que nos introduzca la temática con la pregunta que a continuación divulgamos para que usted contribuya con el programa e interactúe a través de nuestras cuentas de redes sociales e Intracel. Cristian. Bien, Renato, muy buen día. Muy buen día para usted, que nos mire en casita. Son siempre la acostumbrada hora, a las 7 de la mañana, a la que empezamos el frente a frente. Bueno, ya saben que es las reformas a la ley de privación de dominio, el tema de hoy. Y la pregunta es, ¿con las reformas a la ley de privación de dominio se fomenta o no la corrupción en Honduras? Las opciones son sí o no. Para participar en el 5550, ya conoce que anoche fue un tema muy debatido en redes sociales, se informó en directo a través de Telenoticias, donde se ofreció la señal en directo cuando estaban aprobando estas reformas que la gente ha repudiado en redes sociales. Eso sí, es un hecho. Y bueno, redes sociales tenemos para que usted se exprese esta mañana, @frente a frente HN Twitter y frente a frente HN en Facebook. Con reformas a la ley de privación de dominio, ¿se fomenta o no la corrupción en Honduras? ¿Sí o no? Esa es la pregunta de hoy, Renato. Muchas gracias, Cristian. Mire que suceden tantas cosas, pero con una velocidad tan exagerada en el país, que ayer hubo dos temas que acapararon la atención. Varios, ¿verdad? Pero dos temas que en la tarde fueron motivo de debate. Primero, la aprobación de las reformas a la ley de privación de dominio en la noche. Pero antes hubo la aceptación por parte de la Sala Constitucional del recurso de inconstitucionalidad que presentó el abogado Juan Sánchez contra el convenio que suscribió el Estado de Honduras con la Organización de Estados Americanos para crear la Maxi. Y yo decía hace algunos minutos, hay una que rebasa a todas las otras, pero luego me acordé de este asunto del recurso de inconstitucionalidad. Caramba, dije yo, ¿por qué dice eso? ¿Cuál pesa más, si las reformas a la ley de privación de dominio o lo de la Maxi? Porque si hay un fallo por unanimidad de la Sala Constitucional contra este convenio suscrito por el Estado de Honduras y la Organización de Estados Americanos, yo asumo que la Maxi no tiene nada que hacer en Honduras. Y para debatir este tema, tengo hoy aquí en el set de Frente a Frente al exsecretario de Relaciones Exteriores
y analista político internacional, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, don Guillermo Pérez Cadalso Arias. Muy buenos Doctor, días. bienvenido. Es Muy un placer bien, tenerlo aquí en Frente a Frente. En el extremo izquierdo del Z, el director de Gobernanza y Estudios Aplicados de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Lester Ramírez. ¿Qué tal, Lester? Muchas Bienvenido. gracias. Buenos días, licenciado. El coordinador de incidencias de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Omar Rivera. Omar, bienvenido. Aquí, Renato. Gracias, Omar. Y en el extremo derecho, el asesor técnico de reformas al sector seguridad y justicia de la ASJ, Kenneth Madrid, el abogado Kenneth Madrid. Abogado, bienvenido, buenos días. Buenos días, licenciado Renato. Muy amable. Miren en qué problema me metí, que es para usted prioritario, lo de las reformas a la ley de privación de dominio o lo que pasó ayer en la sala constitucional. Bueno, yo creo que la realidad de esto es parte de todo un entramado. No se puede decir que es prioritario uno con el otro porque son parte de una misma estrategia, ¿no? Sí. Así se ve claramente. ¿Y usted qué piensa, doctor? Que todavía hay camino por recorrer. Es decir, hay que explicarle al gran público que el hecho que la Sala de lo Constitucional haya admitido ese recurso de inconstitucionalidad no quiere decir que ya haya resuelto algo. Que ya hubo fallo. Sí, que ya hubo fallo. Simplemente se le ha dado el pase de entrada para que sea analizado, para que se le dé a un magistrado proponente que lo estudie y luego pues lo someta al Pleno previo a los informes que deberá recibir, en este caso del Congreso Nacional, y la opinión no vinculante del Ministerio Público. De ahí vendrá el fallo. Sí. ¿Cuándo? Pues no sabemos, porque aun cuando hay un plazo fijado en la propia Ley de Justicia Constitucional, pues vamos a ver si pueden cumplir en razón de la carga de trabajo que tienen. Entonces, hay camino por recorrer. Sí. Lo mismo la ley de privación de dominio que fue aprobada anoche ya tarde, casi a la medianoche, porque falta todavía que el presidente sancione la ley o la vete, ¿verdad? Sí. Podría darse ese camino luego que sea publicada y entonces también hay camino que recorrer. Muchas cosas pueden pasar en el ínterin, así que es de darle seguimiento. A mí me parece que el presidente Hernández va a vetar esas reformas a la ley de privación de dominio. Es un criterio muy personal. Porque si no lo hace, se estaría dando con la piedra entre los dientes, porque él fue el gran impulsor de esto cuando era presidente del Congreso Nacional. Sí, ¿verdad que él fue el gran impulsor, Lester? Claro. Así es, y además de eso, acordémonos de que... No es que estamos induciéndolo para que lo haga, ¿verdad? Para nada. El señor presidente preside la Comisión Nacional de Defensa y Seguridad, que es la encargada, con rango constitucional, de manejar la política de seguridad del Estado. O sea, no se puede abstraer de esa responsabilidad también, ¿no? Don Omar Rivera. Lo que sí es claro aquí, Renato, es que hay un giro de timón. Y uno fácilmente puede olfatear cuando se pretende aterciopelar la lucha contra la corrupción. Y mire, Lester lo decía, son un conjunto de decisiones que uno ha venido viendo, que se están tomando, que van en contra de aquella tendencia original de ir de manera frontal en contra de la corrupción. Esas reformas a la ley de presupuesto, esta decisión que se tomó anoche, antes ya disminuir aquella intención de tener una ley de política limpia en donde tuviésemos, por ejemplo, un solo comisionado independiente, despolitizado. El pacto que hubo para la conformación del Tribunal Superior de Cuentas, esta decisión ayer que surge de un grupo de exparlamentarios. Mire, cuando uno ve un animal ahí que camina como pato, que se conduce como pato, que anda como pato, que tiene las características del pato, pues es un pato. Y cuando usted ve ese conjunto de acciones que buscan disminuir la ferocidad de la lucha contra la corrupción, lo que está acaeciendo es eso, convirtiendo lo que era un clima hostil en contra de los corruptos en un clima que ahora es habilitante. Y eso, Renato, es inadmisible, es inaceptable
y es digno de ser cuestionado. Y es digno que la sociedad civil no lo permita. Y contrario a lo que usted dijo, no es que no tengamos el derecho de pedirle al presidente que vete ese decreto. Es una obligación como ciudadano. Porque mire, aquí no se justifica disminuir ni la velocidad ni la intensidad de la lucha contra la corrupción. Muchas gracias, Omar. Y usted, abogado, que es de Madrid, ¿cómo valora estas dos cosas, lo de la Sala Constitucional y el Congreso Nacional ayer? Yo creo, Renato, que es importante dejar claro a todos los televidentes que hemos visto acciones que han sido desarrolladas por todos los órganos de persecución del Estado y más importante por el Ministerio Público, que ha tenido una lucha de persecución estatal que hemos visto en los últimos meses y sobre todo en el último año, que ha sido una lucha clara y frontal de persecución, sobre todo a la delincuencia organizada fuertemente. Y ahora con estas acciones que vivimos, sobre todo el Congreso Nacional, hemos visto que realmente no se puede estar jugando contra la persecución del delito. Y entonces creemos tajantemente de que el presidente de la República debe de tener una acción concreta sobre este tipo de acciones, porque estamos viendo una contraposición de persecución de la acción penal estatal. Entonces, tanto las acciones que se desarrollaron con la ley de presupuesto en este tema y tanto con lo que sucedió anoche en el Congreso Nacional, creemos que hay una contraposición de acciones en ese sentido. Entonces tiene que haber una luz directa, una acción que vaya en un mismo sentido con todos los actores del Estado. Entonces creemos que se debe enfocar en el mismo sentido, Renato, creemos que todos deben marchar sobre la misma senda y creemos que esto debe pasar por una luz de entendimiento, tanto por los señores diputados, tanto por la Corte Suprema de Justicia también, por enmendar estos yerros en que están sucediendo en este momento. Vamos a abordar los dos temas, el de la Maxi y las reformas a la ley de privación de dominio. En un comunicado del Congreso Nacional que emitieron hoy en la madrugada, dicen en el titular: Congreso Nacional reforma ley de privación de dominio, pero sin aplicación retroactiva a casos ya juzgados. Es lo que dice en este comunicado. Y vamos también a ver y escuchar en este momento al proyectista, a Denis Castro. Al final se retiró el proyecto él retiró su proyecto, se discutió el dictamen y escuchémoslo lo que decía anoche. Muchas gracias, señor presidente. En primer término, quisiera referirme en los siguientes términos por alusiones personales que hubieron aquí. Entre uno de ellos es que en este Congreso yo no soy responsable de lo que hicieron en el pasado. De ninguna manera. Guardemos respeto. Cuando él habla, todos tenemos derecho a escuchar. Igual cuando los diputados Harry Dixon, nosotros como Alianza Patriótica no somos responsables, inclusive en este salón se encuentran muchas personas que vienen siendo diputados hace 4 años, 8 años y han permitido una serie de leyes, estoy de acuerdo con lo que expresó el señor diputado Jorge Cálix, que son inconstitucionales. Pero me he tomado el tiempo, no solamente con esta ley, también la ley de tránsito que les expuse aquí en este salón es inconstitucional. Pero también las demás que acaban de mencionar aquí uno a uno. Obviamente soy uno de los 128 propietarios. Pero de estos 128 diputados que están en este Congreso, también han ido encantados a debatir. Estábamos leyendo aquí el otro día una parte inconstitucional de esta u otras leyes y se van primero a la sesión de prensa para agarrar espacios públicos y estar ofendiendo a las personas. Esta persona que se encuentra enfrente de ustedes, ningún improvisado puede derrumbar la calidad moral que tiene. He venido a este Congreso en nombre del pueblo de Honduras y a nombre de un sector de la población. No es posible que este país siga hasta como está en este momento y respetando esto, que es el origen de todos los problemas sociales que tenemos, es irrespetar esta Constitución. Ahora bien, no es mi culpa que algunos solo vengan a gritar aquí, señores, y disculpen, no es mi estilo gritarle a nadie. Y no debe de ser el grito lo que debe prevalecer en la casa del pueblo. Pero, ¿qué pasa? También hay silencios cómplices. Todos han participado en los diferentes foros.
No vengan no crean que uno es estúpido. Pero comprendo que muchos quieren reelegirse y continuar en este Congreso en un populismo incorrecto. El Estado no es un ente vengativo, señores, en ningún país del mundo, sino váyanse a la China o váyanse allá a famoso Singapur. Este es un país del hemisferio occidental que no podemos tener leyes vengativas. Es un Estado restitutivo, de rehabilitación, pero también aquí se han dispensado los debates en muchos aspectos, pero no podemos seguir. Alguien acaba de decir en este salón, es que no es el momento. ¿Y cuándo es el momento para restituirle al país su contexto legal? ¿Cuándo va a ser? ¿Quién va a poner el patrón? ¿Algún partido político en especial o algún candidato en especial? La nación entera pide justicia. Y la única forma de aplicar justicia es rectificar. Aquellos que en esta noche pueden rectificar, eso es de hombres, rectificar. Y de mujeres que pueden reconocer que en el pasado cometieron error, pero hoy pueden rectificar. Estamos de acuerdo, todos. No seamos hipócritas. Es inconstitucional esta ley como principio. Y si es inconstitucional, no puede estar funcionando algo que es inconstitucional. Ahora bien, ¿queremos hacer de este Estado un Estado vengativo y seguir con estos conflictos sociales? Sigamos como estamos. Pero ningún advenedizo puede venir a destruir la moralidad de las personas que estamos presentes aquí para defender la Constitución. Yo juré cumplir y hacer cumplir la Constitución. Violar esto nos tiene en crisis desde mismo 1982, cuando hubo un expresidente que quiso continuar durante 6 años, cuando ya la Constitución estaba en vigencia y por tanto eran 4 años. Desde ese día hasta el sol de hoy siguen habiendo disposiciones inconstitucionales. Este servidor vino aquí no para quedarse, porque mi vida profesional, señor, es muy exitosa. No necesito de este tipo de trabajos, pero voy a hacer que aprendamos a respetar el tiempo que yo esté aquí presente, dejar una huella. El principio de la democracia y de la paz de Honduras radica en esto, en que se llama nuestra Carta Magna. Solamente, señor presidente, muchas gracias. Bueno, sigamos con video del Congreso. Voy a resumirlo rápidamente. De lo más importante de esto, también tenemos ahí el BTR que nos ha preparado Ramón Matute. Desde la perspectiva del Congreso Nacional, desde la perspectiva del Congreso Nacional, con estas reformas a la ley de privación de dominio, se retoma el principio de inocencia reconocido por la Constitución de la República. Eso no significa que la persona acusada no deberá mostrar cómo adquirió sus bienes, y en el caso que se compruebe que fue con dinero proveniente de actividades ilícitas, las perderá, dice en su comunicado oficial el Congreso. Además, con estas reformas a la ley de privación de dominio, el Congreso Nacional retoma el camino constitucional al volver a poner la carga de la prueba en responsabilidad del acusador, no del acusado, como estaba hasta antes de la reforma. Acaban de mencionar aquí uno a uno. Por lo tanto, se respeta el principio de inocencia que es reconocido por la Constitución. Pero de estos 128 diputados que están en este Congreso. Otra arista que destaca en su comunicado el Congreso es que el dictamen eliminó la solicitud de retroactividad de la reforma. No es retroactiva. La incautación aplica hasta que el acusado es vencido en juicio. Los bienes adquiridos con dineros sucios serán incautados como ha venido sucediendo hasta ahora. Durante el aseguramiento, el acusado no podrá transferir, vender o donar el bien, pero podrá seguir viviendo en él hasta que sea vencido en juicio. Hay también un nuevo artículo en esta parte. Que es el origen de todos los problemas sociales que tenemos, es irrespetar esta Constitución.
Hay un nuevo artículo en esta parte, reza el comunicado del Congreso, porque en este país se tiene que castigar el abuso de autoridad y está en una legislación, una ley especial que lleva a cabo justo la Procuraduría General de la República. En repetición, todo perjuicio ocasionado al Estado de acciones derivadas de esta ley, la Procuraduría General de la República perseguirá los bienes y los activos de los funcionarios que hayan incurrido en la misma. Bueno, así está esto, lo que pasó en el Congreso. Voy a escuchar la opinión que tienen mis panelistas. Comienzo de nuevo con Lester Ramírez. Mire, nosotros hemos estado en conversaciones, yo personalmente estuve en un panel con el diputado vicepresidente Bobadilla y le comenté que no solamente se trata de que no es el momento, sino es que, como venimos hablando nosotros, esta ley forma parte de una política de Estado de combate a la criminalidad. O sea, es más que una simple ley aislada, ¿no? Hay toda una institucionalidad detrás de esta ley. Está el Ministerio Público, está la OABI, está la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Además de eso, hay un proceso legislativo que se debería respetar. Y ese proceso implica también evaluar la ley, evaluarla realmente en términos de su impacto, en términos de realmente qué afectaciones ha producido, reales, no anecdotales como mencionan, no es que afecta a los niños o a las madres o a los ancianos, no, sino realmente estudiar la evolución de esta ley, ¿no? Una ley que, como usted bien mencionó, parte del año 2010, donde el presidente actual de gobierno era presidente del Congreso de la República, y parte como una política que se buscaba realmente reducir los índices de criminalidad. Ahora bien, cuando le viene a afectar ya a sectores políticos, ya es que esta ley es inconstitucional. Y por eso yo creo que muchos diputados también de oposición dicen de que no es el momento oportuno, ¿no? Porque hay en el país mucho más importantes retos y desafíos que tenemos en términos del respeto de la constitucionalidad. Otro tema, y para entrar a elementos técnicos jurídicos que dice el pronunciamiento, dice de que ahora la carga de la prueba la tiene el Estado como acusador. Bueno, en el delito de enriquecimiento ilícito, que está también en la Constitución, que el Tribunal Superior de Cuentas es el encargado de determinar, igualmente la carga de la prueba la tiene la persona investigada. Es decir, ¿cómo se puede estar interpretando de que para un delito sí es inconstitucional, pero para otro delito no es inconstitucional? Es decir, estas ambivilencias es lo que realmente produce estas suspicacias y viene a demostrar de que realmente entre la ley y la justicia en Honduras hay un mar de diferencia, ¿no? ¿Favorece la corrupción, como dijo la oposición ayer, quienes votaron en contra de estas reformas? Abogado Guillermo Pérez. Yo creo que es importante. Todo esto es un paquete. Fíjense que hay muchas similitudes en el análisis de estas dos situaciones que se están presentando justo el día de ayer. Y lo importante para mí es la imagen que da Honduras al exterior en cuanto al compromiso internacional que ha adquirido de su combate frontal a la corrupción y a la impunidad. Honduras no puede darse el lujo de retroceder en ese combate. La ley de privación de dominio en su momento fue considerada una ley modelo a nivel de América Latina y a nivel, se podría decir, mundial. Entonces, los cambios que se le puedan hacer una vez que queden ya publicados en la Gaceta, porque volvemos a la misma pregunta anterior, hay camino por recorrer. En este camino el presidente podría vetarlo. Si no lo veta, hay que ver cómo queda publicada en la Gaceta, pero también contra ella caben recursos de inconstitucionalidad, porque no basta que alguien diga y se desgañite diciendo que es inconstitucional. La única que puede declarar la inconstitucionalidad de la norma es la Sala Constitucional o la Corte Suprema de Justicia en su caso.
Aquí no podemos decir que es inconstitucional, pero la palabra definitiva, la interpretación o la aplicación en razón de su relación con la Constitución, la tiene la Corte Suprema. Entonces, hay camino por recorrer. Pero en el fondo, lo importante es que se le continúe diciendo a la comunidad internacional que el combate frontal, que el compromiso adquirido sigue en pie y que no se va a retroceder en reformas que menoscaben esa intención, porque sería perjudicial para el país. Me pregunto cómo está interpretando la comunidad internacional. Primero lo de la Maxi, el recurso de inconstitucionalidad presentado presentado hace varias semanas en la Sala Constitucional. Ya sabemos que lo admitió la Sala Constitucional, y las reformas que aprobó ayer el Congreso Nacional. ¿Cómo está viendo la comunidad internacional esto, Omar, ustedes que se llevan constantemente con ellos aquí en el país? Bueno, mire, ¿cómo el observador nacional, cómo el observador internacional ve boicoteado este esfuerzo, Renato, que surge como consecuencia, si lo vemos en términos de hitos, de esa expresión popular del pueblo en las calles? Es a partir de ahí que se toman una serie de medidas para luchar concretamente contra la corrupción con el acompañamiento externo. Y antes de eso, cuando la situación del narcotráfico nos estaba asfixiando, se tomaron decisiones que son generalmente aceptadas en varios países del mundo y que tienen una lógica de aplicación que coloca, como decía Lester, la carga de la prueba en la espalda de quien es sospechoso de cometer actos ilícitos. En particular, frente a la pregunta que usted me hace, este giro de timón que se está ejecutando con ese conjunto de acciones seguramente nos va a poner en situación bastante embarazosa frente a muchos de nuestros cooperantes. Ya habían advertido muchos congresistas de los Estados Unidos, muchos senadores del país del norte, los riesgos que hay, por ejemplo, de poner en peligro mucha de la asistencia financiera cuando este tipo de hechos acaecen. Además, ¿qué se puede pensar de un país que de repente, cuando se ven amenazados algunos actores que tienen poder político, instrumentalizan ese poder político para blindarse? Mire, aquí no hay que hacernos, hacernos bolas. Vea usted, esto que está acaeciendo ahorita desde el Congreso surge como consecuencia, casi coincidentemente, a la acción por parte del Ministerio Público a algunos exparlamentarios y actuales congresistas. Entonces, ¿qué es lo que puede interpretar uno? Que esta es una respuesta por parte de la clase política a esta acción por parte del Ministerio Público, que con el acompañamiento de la MASI está empezando a dar frutos en el país. En tal sentido, nosotros, si no queremos que esto avance como una bola de nieve, porque hoy fue la ley de privación de dominio, y mañana ¿qué va a hacer? Van a derogar la disposición constitucional que permite la extradición. ¿Qué va a hacer mañana? Van a dejar sin valor y efecto el convenio de la MASI. ¿Qué va a pasar pasado mañana? Van a elegir un procurador general de la República a su medida, un fiscal general del Estado que se convierte en gendarme y escudero. Eso es lo que se nos viene. Si uno la ve venir, uno tiene que salir al paso. Y yo creo que hoy, aquí, las organizaciones de sociedad civil, no de manera aislada ni independiente, en conjunto, en red, en coalición, tenemos que dar un claro mensaje que para nosotros eso es inaceptable. Mire, Renato, nosotros hemos trabajado de la mano con el Congreso y hay decisiones correctas que han tomado. Esa ley de armas que actualmente se está discutiendo, buena decisión. La reforma al marco jurídico legal que aplica la Policía Nacional con la ley orgánica y la ley de la carrera policial,
decisión correcta que ha tomado el Congreso Nacional y muchas otras más. Y yo creo que hay que valorar ese esfuerzo del Parlamento. Pero en esta ocasión se han equivocado. Y en esta ocasión están tomando una decisión que dista mucho del anhelo popular y deja en una situación bastante incómoda al país. Y al respecto yo creo que estos espacios son importantes y ojalá no sea el único programa en los próximos días, porque hay que colocar el dedo en la llaga. Esto que han hecho es inadmisible, inaceptable, no es correcto, va en contra de lo que habíamos juntos venido haciendo varios sectores de la sociedad. Porque, y yo introduzco este insumo para reflexión de mis panelistas, esto que ha hecho el Congreso no fue el discurso que vendió a Honduras el presidente Hernández cuando se aprobó la ley de privación de dominio. Esto que el Congreso ha hecho ayer no es el discurso político jurídico del presidente Hernández cuando presidía el Congreso Nacional. ¿Qué? Vaya, metámonos ya a hablar así con más sustentación. Lo que ha hecho el Congreso Nacional y que Denis Castro dice es lo inconstitucional. Incautarle a alguien un bien sin haber sido vencido en juicio. La incautación aplica hasta que el acusado es vencido en juicio. Los bienes adquiridos con dinero sucio serán incautados como ha venido sucediendo hasta ahora, pero hasta que es vencido en juicio, y que durante el aseguramiento el acusado no podrá transferir, vender o donar el bien, pero podrá seguir viviendo en él hasta que sea vencido en juicio. Básicamente ahí está el argumento de Denis Castro para decir que esto es inconstitucional. Pero cuando el presidente Hernández anduvo socializando esa ley, habló con nosotros, visitó los medios, su discurso es el reflejo de esa ley, hasta antes de la reforma. Por eso la pregunta cabe, ¿vetará el presidente Hernández estas reformas o las sancionará? Porque si la sanciona, quiere decir que el discurso aquel que manejaba cuando era presidente del Congreso ya lo ha cambiado. Ahora, si la veta, doctor, tiene esto que volver al Congreso y ser aprobado por las 2/3 partes, ¿verdad? Evidentemente. Y ahí está la otra pregunta. Creo que no tiene el Congreso 2/3 partes para ratificar esta reforma. Por lo tanto, el hombre que tiene que demostrarnos si su discurso era sincero o mentiroso es el presidente Hernández. ¿Qué piensa Kenneth? Es correcto, licenciado Renato. Yo creo que el presidente Hernández, cuando en el 2010 se aprobó la ley de extinción de dominio, tenía clara la política criminal de persecución estatal sobre este tema. Y eso lo podemos ver claro porque incluso, licenciado Renato, anoche que escuchábamos los debates en el Congreso Nacional sobre este tema, hablábamos un poco, vemos al Congreso hablar sobre sentencia firme condenatoria. Y todos los que hemos estudiado un poco este tema, vemos que el juicio de extinción de dominio no es un tema exclusivamente penal, es un juicio declarativo. Lo que se hace es una investigación sobre que los bienes obtenidos han sido de un origen no lícito. Entonces, por lo tanto, hay una investigación que se realiza y por lo tanto también rectificaron a tiempo los diputados porque ahí no se podía hablar de la retroactividad de la ley porque no es una ley penal sustantiva. Y también rectificaron a tiempo porque ahí lo que opera es el principio de retrospección para todos los televidentes, porque es que se retrotrae al momento en que los bienes fueron adquiridos y si hubo mezcla de capitales ilícitos también. Entonces, en ese tema, el licenciado Renato, creemos que también el Congreso Nacional en ese tema, cuando habla de sentencias firmes, condenatorias, creemos que también ahí ha habido una mala interpretación, porque en el juicio de privación de dominio lo que hay es una sentencia declarativa. Lo que declara es en determinado momento si el derecho de propiedad nació, se perdió o no, porque hubo ahí bienes ilícitos o dineros ilícitos que llegaron a confundirse con cómo nació
el derecho de sus bienes, Renato. Entonces, en ese sentido, creemos que ahí el Congreso Nacional, cuando aprobó esto la noche anterior, entonces ahí creo que ha habido un principio que no ha estado efectivamente claro. Ya vamos a escuchar a Cristian con los mensajes que están llegando y una segunda ronda sobre esta temática de los panelistas presentes, y luego vamos a abordar el tema de la Maxi. Aquí se me envían mensajes a mi WhatsApp personal, pero yo prefiero que se los envíen a las cuentas nuestras en redes sociales y a Interacel. Me dicen, ¿por qué no se escuchó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? ¿Por qué no se le consultó si era parte interesada el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? Que la ley de privación es una de las herramientas fundamentales que ha abanderado este Consejo Nacional de Defensa. Solo le voy a decir al señor, parece que el Congreso Nacional ya se le está desmarcando al presidente Hernández. Ya no es lo mismo este Congreso que el Congreso pasado, luego de que obtuvo su reelección y de todo lo que ha ocurrido. Ya el presente Congreso ya no sigue como a pie juntilla al presidente Hernández. Vamos a ver. Honduras está a la expectativa de la postura que asume el presidente Hernández. Veta o sanciona estas reformas, que a juicio de una parte de la población solo blinda la corrupción en aquellos que temen que la justicia les llegue. Vamos a la pausa, retornamos, vamos a tener la opinión de don Guillermo Pérez, de Lester Ramírez, Omar Rivera, Kenneth Madrid, y luego pasamos al tema de la Maxi. Ya regresamos a Frente, gracias a los Laptop Masters de Jet Stereo. Él aún no está preparado para cosas de adulto. ¿Por qué darle cosas de adulto? Nueva Nido Uno más deslactosada, especialmente diseñada para niños a partir de 1 año, que además de proteger su pancita, es más fácil de digerir. Protegerlos es darles la nutrición que necesitan. ¿Por qué sigues tomando las medidas de tus dientes a la manera antigua? Cuando Óptica Popular te ofrece el más avanzado sistema de toma de medidas de lentes digitales, que reemplaza las antiguas técnicas manuales, con procesos digitales 5 veces más precisos y exactos. Vísanos y verás la diferencia. Óptica Popular, eres mi óptica. Autorepuestos siempre te aconseja llevar tu auto solamente a los talleres certificados con nuestro sello de calidad. Nuestros talleres certificados son especialistas en el uso de repuestos originales de máxima calidad, con garantía del fabricante y siempre a los precios más bajos. Ellos cuentan con el personal permanentemente capacitado y certificado, ofreciéndote conveniencia, mejor servicio, mejor calidad. Por todo esto, ven a Autorepuestos, donde te recomendaremos el taller certificado con nuestro sello de calidad que mejor califica tus necesidades. Y el taller donde reparas y confías tu auto ya está certificado con nuestro sello de calidad. Autorepuestos, mucho más que repuestos. Durante el día, ¿cómo sientes tus piernas? Yo estoy todo el día sentada. Las piernas se van hinchando. Los tacones se vuelven una pesadilla. Con el calor, cada hora que pasa me pesan más. Cada vez es peor. Todo el día de acá para allá, termino con las piernas muy cansadas. Tus piernas terminan agotadas. Con Goicoechea, devuelve a tus piernas lo que el día les quitó, gracias a la extraordinaria fusión de los beneficios del castaño de Indias, centella asiática y mentol, que ayudan a mejorar la apariencia de la piel incluso en zonas con arañitas, y brinda un alivio inmediato a las molestias de tus piernas. Con Goicoechea, tus piernas vuelven a estar bien. Re bien. Goicoechea, el especialista en piernas. Goicoechea. No has olvidado ese personaje y las risas que te trajo. Décadas después, el recuerdo sigue intacto. En tu mente, en tu corazón. Mega se viste de retro. Con esas estrellas que te hicieron reír, llorar y que te harán recordar y volver. Me comí 7 pollos. ¿Y el chompiras? Le convidé un alón. Mega clásico. Vívelo otra vez. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Así es, muy buenos días, y cuando son las 7:42 de inmediato damos a conocer a usted que está en casa y se dispone a llegar hasta su centro de estudio o de trabajo el tráfico vehicular. Una mañana con bastante tráfico en la calle de los Alcaldes, apenas a 4 kilómetros por hora, así que a tomar sus precauciones. De igual manera, 10 kilómetros por hora en el Boulevard de la Comunidad Económica Europea, y que va a enlazar hasta el Boulevard de las Fuerzas Armadas. Allí, en el Boulevard de las Fuerzas Armadas, un tráfico bastante lento desde a mediados del Instituto Central Vicente Cáceres. Desde ahí inicia el punto hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, así que tomar sus precauciones antes de salir. De igual manera, un tráfico bastante lento sobre Comayagüela. Comayagüela también sobre el Club del Colegio Médico de Médicos de Honduras hasta la colonia Umuya, 80 kilómetros por hora. Una mañana bastante densa, así que tomar sus precauciones. Recuerde que el tráfico vehicular es llevado a ustedes gracias a Banco de Occidente. Apoyamos al pequeño de hoy y hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, ¿qué está pensando el público? A la pregunta que va a repetir Cristian Nájera, tenemos ya muchas respuestas en nuestras cuentas de redes sociales en Intracel. Cristian. Ahí está la pregunta en pantalla. ¿Con reformas a la ley de privación de dominio se fomenta o no la corrupción en Honduras? Las opciones sí y no, con el mensajito al 5550 que participa usted, y en redes sociales, que ahí la ve también en pantalla, la gente está escribiendo. Vámonos a los tweets del público que está viendo el frente a frente. Qué pena lo que nos pasa. Guantes de seda para los corruptos y quieren eliminar la Maxi. Esta es nuestra Honduras, dice Víctor Mendoza. Dice @lam1991, la clase política es increíble el cinismo. Solo le falta legalizar la corrupción y listo. Dice Ramsés Ayala, claro que sí, respondiendo a nuestra pregunta. Está de más decir que todo es parte de un seguro que los diputados ponen para sí mismos. A nadie en su sano juicio, siendo honesto, le va a interesar proteger a los delincuentes. Esta ley tiene las características de proteger al corrupto, dice Ramsés Ayala. Jonathan Palacios, la reforma es correcta porque era inconstitucional, así de sencillo. Ok, y esa va a ser la pregunta para mis panelistas, luego de retornar de tus mensajes y la pausa comercial. Ahí en el Congreso, quienes votaron a favor de las reformas dicen que lo han hecho porque es inconstitucional. Y mi pregunta, si directa a los panelistas, ¿es inconstitucional? De nuevo, porque ya la he formulado, pero quisiera que profundizaran un poquito más. ¿Es inconstitucional o no esa ley de privación de dominio que se aprobó en el 2010? Que se aprobó en el 2010 y con la que el Estado de Honduras ha venido desarticulando parte de la corrupción. No digo que toda la corrupción, porque en el país todavía hay mucha corrupción, pero se han hecho intentos y que el mundo valora de que se está trabajando contra la corrupción. ¿Es inconstitucional o no? Que nos argumenten aquí nuestros panelistas. Siga con los mensajes, Cristian, por favor. Ok, ahí está el de Jonathan Palacios, que ya lo habíamos leído. Samir Silva dice, sí, esos ladrones se protegen ellos mismos, dice. Es increíble, pero en todo el año el honorable Congreso solo ha aprobado leyes como el Pacto de Impunidad y se discute la ley Mordaza en las redes sociales, leyes que benefician al corrupto. ¿Dónde están los proyectos para el pueblo? La gente está siendo dura con los diputados. Cecilia Valladares, no se debilita el Estado de Derecho cuando se respetan los derechos. Por lo tanto, es correcto lo que hicieron estos diputados, porque esa ley contradecía la presunción de inocencia y más bien presumía ilicitud. Daniel Bardales es el último de este segmento. Es una desgracia ver cómo los políticos apoyan leyes que protegen a los corruptos, es decir, a ellos mismos. Creo que no está lejos que busquen aprobar una ley que indique que no se puede investigar a ningún político en funciones y que el Congreso apruebe la investigación. Así opina la gente. Les recuerdo que tenemos Twitter y Facebook para que sus mensajes salgan al aire, pero también los mensajitos al 5550 con la pregunta de hoy, si con la reforma a la ley de privación de dominio se fomenta o no la corrupción en Honduras. Un mensaje de Antonio Rivera. Voy a leer este mensaje que me envía el diputado Antonio Rivera y luego nos vamos a la pausa. Me dice Antonio Rivera, no es cierto lo que dice Lester Ramírez.
En el enriquecimiento ilícito, la carga de la prueba siempre la lleva el Ministerio Público y trabaja con el análisis patrimonial que hace el Tribunal Superior de Cuentas, quien después de ese peritaje determina si el incremento patrimonial del funcionario es injustificado. En las medidas precautorias, la única reforma que hubo fue establecer que el domicilio familiar se le aplicará únicamente la figura de aseguramiento, permitiéndole a las personas vivir en él hasta que el juicio termina. No se reformó que la incautación procede hasta que el juicio termine. No se reformó que la incautación procede hasta que el juicio termine. Bueno, vamos a llamar a Antonio Rivera para que nos amplíe sobre esta parte. Vamos a la pausa, retornamos con nuestros panelistas. Distribuidor exclusivo para Honduras, Corporación YAR. Bienvenidos a Crisp Perfection. Chili's trae para ti los Chicken Crispers que te encantan, empanizados a mano 100% artesanales con nuevos y únicos sabores. Disfrútalos con la nueva Watermelon Margarita y el delicioso Mini Molten Cake. Chili's, aquí vives más cada momento. ¿En serio crees que esto hace lo mismo que Nixon? ¿Crees que esto hace lo mismo que un medicamento avalado por miles de pacientes? ¿O esto? Nixon es el medicamento de origen natural que alivia las molestias hemorroidales desde adentro. Tiene un efecto flebotónico y otro antiinflamatorio que actúan progresivamente desde la primera toma. No trates de remediar lo que bien se puede aliviar. Te lo digo en serio. Con Nixon me siento en las nubes. Goicoechea Diabetex, una crema especialmente formulada para cuidar la piel de los diabéticos que ayuda a reparar la resequedad más extrema. Piel intensamente hidratada. Goicoechea Diabetex. Una vez más, XY 90.5 la rompebocinas lo hizo posible. Desde el Nacional de Ingenieros Coliseum, el público disfrutó de más de 3 horas de música urbana. Y además con la presentación de nuestros artistas nacionales, 8 milímetros y menor. Pero el momento llegó y Bad Bunny subió al escenario a cantar con todo su público. Una vez más, la radio juvenil más grande de Honduras, XY 90.5 la rompebocinas lo hizo posible. Miembro de Emisoras Unidas, la cadena radial más importante e influyente de Honduras. Miranda buscará apasionadamente el verdadero amor. Por favor, no me vayas a hacer daño. Nunca me había entregado como lo estoy haciendo contigo. Muy pronto. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Atún Bumblebee. Nutrición y sabor en un solo momento. Vamos a elegir un fiscal. Ojo, ojo. Bueno, la pregunta ya la formulé directa. Ahí los que aprobaron esta reforma es que la reforma la hicieron porque era inconstitucional la ley de privación de dominio, mientras que desde otros sectores de la población se afirma que no era inconstitucional esta ley de privación de dominio, de extinción de dominio. Yo quisiera que me argumentaran por qué piensan así, por qué no. Ustedes afirman que no era inconstitucional la ley, que lo que ha hecho ahí el Congreso Nacional al aprobar esto es blindarse por el temor a que la justicia le llegue a ellos también. Kenneth. Es correcto, Renato. Nosotros tenemos un concepto claro sobre este tema porque la ley fue concebida en el 2010 sobre el marco de una ley modelo de extinción de dominio, incluso para toda América Latina, y ha sido establecida sobre criterios constitucionales. Y además de esto, Renato, el criterio que establecieron anoche fue porque era inconstitucional. Y además de esto, usted sabe que para poder establecer medidas cautelares, ahí establecieron algo elemental, que fue que dejar viviendo en el domicilio a la persona y asegurándoselo antes de incautárselo. Pero eso ya existía en la ley, que era el criterio de razonabilidad que se le da al juez para que él pueda decidir si se lo da en depósito a la persona para que pueda estar ahí mientras se da la sentencia declaratoria
de si ha tenido si ha tenido dineros ilícitos o no en el juicio de declaratoria. Eso ya existía, ya tenía ese criterio de razonabilidad la ley. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que ahora ya blindaron la ley en el sentido de que ya le quitaron el criterio de razonabilidad al juez. Ahora ya la ley ya dice que si es el domicilio o es el menaje, debe de estar ahí de forma permanente la persona hasta que se declare esa situación en la sentencia definitiva. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Hay criterios que los están haciendo a efecto y lo declararon establecido anoche el Congreso, a efecto de dejar ese patrimonio que está establecido ahí. Pero aparte de eso y muchos aspectos más que se dejaron establecidos, en nada riñen con la Constitución de la República, Renato, porque como lo dejamos establecido, no es un juicio penal, que es uno de los aspectos elementales que veíamos anoche en los criterios que establecía el Congreso. Hay una confusión claramente, porque no es una sentencia condenatoria, y el principio de inocencia siempre está establecido, porque en ningún momento se está estableciendo un juicio penal. Es un juicio eminentemente declarativo. Lo aclaramos, Renato. Muy bien. Omar insiste en que esto que se está haciendo en el Congreso Nacional es una muestra inequívoca, irrefutable de regresión en el combate a la corrupción. ¿Se me entendió lo que dije? Es una muestra irrefutable de que en materia de combate a la corrupción estamos retrocediendo por los temores, a saber por qué, de los diputados del Congreso Nacional. No, y es que eso está claro, mire, y usted lo mencionaba en su mensaje, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que es la instancia que articula los esfuerzos del Estado, la persecución del delito, procure reducir la violencia, reducir la tasa de homicidios, de combatir la criminalidad organizada, entre cuales están las expresiones corruptas de este país, ya había definido una apuesta por convertir a Honduras en un territorio hostil para los corruptos. ¿Y qué es un territorio hostil para los corruptos? Tener un marco de normas severas para las actuaciones al margen de la ley, una actitud de confrontación al delito por parte de la policía, por parte del Ministerio Público, por parte de inclusive los entes contralores del Estado, que buscan determinar enriquecimiento ilícito o deducir responsabilidades por las actuaciones incorrectas de los funcionarios públicos. Existía una apuesta, y esa apuesta era acompañada por la ciudadanía, es acompañada por la ciudadanía. Muchos de nosotros inclusive hemos asumido responsabilidades públicas con la intención de colaborar para que la impunidad se revierta en el país y la corrupción sea pulverizada. Y una apuesta de la cooperación internacional, de los gobiernos amigos, de los organismos multilaterales. Es decir, aquí transitábamos por un sendero, a una velocidad, con una intensidad. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado, Renato. Es decir, nosotros estamos viendo elementos que nos indican que esa severidad, que esa intensidad y que esa ruta que habíamos consensuado transitar se está modificando. ¿Y no percibe usted que ha cambiado, pero de manera descarada, sin importarles lo que piense la población, desde la acusación a la red de diputados? Claro, y sabe que, no digamos con lo sabe otro, que concluyo, a la esposa del presidente. ¿Sabe qué concluyo yo? Aquí existe un elemento de daño reputacional. Es decir, aquí da la impresión que nuestra clase política dice, los sondeos de opinión ya indican que nosotros tenemos una caracterización. Es decir, la gente en su mente, el imaginario colectivo, hay un estereotipo. De que el diputado es corrupto. Por ejemplo. Entonces hay que jugar con el daño reputacional, porque es como una oportunidad. Es como cuando su doña lo llama a la 1 de la mañana a una fiesta y le dice, Renato, venite, aquí te las vas a ver conmigo. Y usted dice, es la 1 de la mañana. Pues igual me da llegar a la casa. A las 4. Para que la doña me regañe. Porque de todos modos me van a regañar. Entonces ya tengo un rango de actuación. Entonces da la impresión que nuestros políticos dicen, en Honduras nadie se prestigia ni se desprestigia. De todos modos ya tengo el mote. Tengo un rango de actuación para poder tomar decisiones de este tipo. Eso no es correcto.
Y se equivocan pensando que la gente no es sensible ante este tipo de atrocidades. Porque mire, yo veo ahí que muchos justifican que pobrecito aquel, que pobrecito su familia, y la gente que se murió por el latrocinio al Seguro Social, y la gente que ha muerto porque no hay abastecimiento de medicinas en los hospitales por el asalto al erario público, y la gente que muere en vida porque se le ha negado educación como consecuencia de que los dineros robados son un obstáculo para financiar un sistema educativo de calidad. Y todo ese perjuicio para el desarrollo y la prosperidad de este país que ha generado la corrupción, Renato. Entonces, está claro, Renato, que aquí existe un giro de timón y eso no lo podemos aceptar. Y claro, lo más fácil es decir esto es inconstitucional. Pero un giro de timón hacia el despeñadero, ¿verdad? Claro, un punto de regresión. Bueno, vamos a tenerles la votación. Hubo liberales que votaron a favor de las reformas, otros liberales que no, la bancada nacionalista votó a favor. Partido que sorprende sus posturas es la Alianza Democrática. Yo creo que en algún momento ya la gente le va a empezar a exigir rendición de cuentas a Romeo Vázquez Velázquez, porque su campaña fue virulenta contra la corrupción. Yo he escuchado ya mucha gente que cree que Romeo se dio vuelta en lo parejo ante la gente que votó, y a Denis Castro sobre todo. Ayer cuando iba para mi casa en la noche escuché muchos programas que sacan llamadas del público y la gente está enardecida contra el diputado Denis Castro Bobadilla, contra la misma Alianza Patriótica. Ayer denunció Mario Noé Villafranca, el diputado de la UD, que él tuvo que salir de urgencia a una operación y que alguien agarró la tarjeta de él y fue a votar en nombre de él. Y acusó a este diputado que fue director del Infop. Si me recuerdan el nombre. David Chávez lo acusó en un Twitter de que había tomado la tarjeta para ir a votar en su curul y que él no había votado porque se fue del Congreso por una emergencia, tenía que hacer una operación. Bueno, doctor Guillermo Pérez, yo lo conozco a usted desde hace muchos años, le he seguido su trayectoria en la administración pública, fue magistrado de la Corte, fue mi maestro en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en las clases de Derecho. Sé que es un hombre prudente, muy disciplinado a la hora de hablar. No es emotivo como lo es Omar, como lo soy yo. Porque hay que admitirlo, nosotros somos emotivos. Cuando hablamos somos emotivos, ¿verdad? Pero la emotividad no quiere decir subjetividad. Emotividad al mover los brazos, al expresarnos, pero yo creo que con sustentación, así que no lo vaya a interpretamos calificar, lo que correcto. Interpretamos y lo así. Que la gente dice. Y la personalidad del doctor es diferente a la nuestra. La personalidad del doctor es diferente a la nuestra. Francamente, despójese, doctor, de lo que ha sido. Y hábleme en esencia como el hondureño que vive en su país, con su familia que vive en el país, con sus hijos, con sus nietos que viven y vivirán en el país y que anhela un país diferente. ¿Cómo se siente con todo esto? ¿Cómo valora todo esto que está viendo a partir de que vino la UFESIC Maxi y denunció e imputó por algunos delitos a varios diputados en el caso llamado Red de Diputados, y luego que la justicia también a través de la UFESIC Maxi le llegó a la ex primera dama Rosa Elena del Lobo? ¿Qué ha visto usted las reacciones que han habido en el Congreso Nacional pese a la opinión pública en contra de estas reformas a la ley de presupuesto, a la ley de privación de dominio y otras cositas que por ahí han aprobado? ¿Cómo valora todo esto? Mire, Renato, por eso es importante que programas como este se lleven a cabo y le traigan al público, al pueblo hondureño en general, opiniones profesionales, opiniones objetivas, opiniones con conocimiento de causa, para ilustrar a un pueblo que tanto necesita no solo de ilustración, sino que de conocimiento real sobre las cosas que pasan en Honduras. Esto lo estoy diciendo porque desgraciadamente hay muchos medios que exacerban los ánimos, que desorientan, que mienten,
que no dicen la verdad, que se apartan de los cánones éticos y desgraciadamente tienen audiencia. Tienen audiencia de tal manera que yo encuentro a veces un pueblo confundido porque oye algunas cosas en un lado y oye cosas totalmente distintas en otras. Entonces, no tienen una opinión certera de cómo son las cosas y al final se acaban decantando u orientando por aquellos programas que les dan, pero les dan basofia intelectual y de orientación en lugar de una cuestión profesional. Mire, la Maxi es una realidad en Honduras. Muchos no les gusta, otros creemos que es un instrumento valioso, creemos que en su momento fue una decisión acertada haberlos traído, creemos que pueden y han empezado a hacer una labor muy importante en el combate a la corrupción y a la impunidad, en la creación de juzgados, en el impulsamiento de leyes que contribuyan a erradicar esa impunidad y corrupción, y que en su convenio con el Estado de Honduras claramente tiene cómo solucionar cualquier controversia que se dé en cuanto a su interpretación o aplicación. Y eso, por lo menos hasta donde yo sé, no se ha llevado a cabo, porque en este caso las altas partes contratantes, que son la OEA y el gobierno de Honduras, tiene en el mismo convenio el mecanismo en el cual dice que las partes, cada una representada por una entidad específica, pueden sentarse en la mesa a negociar directamente todo lo que sea objeto o controversial en cuanto a la interpretación o aplicación de la ley. Hay muchas cosas con las que podemos debatir en cómo se está interpretando el convenio o cómo se está aplicando el convenio, pero eso puede ser fácilmente subsanado en la mesa de negociación. Por una parte está designado en la OEA la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia, su titular, y por el lado de Honduras la Cancillería de la República a través de sus personeros. Ellos deben sentarse para limar estas cuestiones que sí producen algún escozor en el pueblo e inclusive en estos sectores y que pueden ser fácilmente arreglables en lugar de dejar que sean otros los medios que se estén utilizando para tratar de cortar esos impulsos que la Maxi le está dando como acompañamiento a la Fiscalía, al Ministerio Público, a los juzgados anticorrupción, etcétera. Entonces, esto es importante decirlo porque, a mi juicio, la Maxi no se está yendo. Por más recursos de inconstitucionalidad, y podemos profundizar en eso, que interpongan, porque ni a nivel de derecho interno, ni a nivel de derecho internacional, eso tiene pies ni cabeza. La Maxi vino para quedarse, y a la Maxi lo único es que hay que sentarse para que los puntos que sean ásperos, tratar de limarlos, para que su acompañamiento a las gestiones oficiales que haga el Ministerio Público y sus brazos investigativos y de aseguramiento de bienes en este caso, se comporten como deben hacerlo o como el pueblo hondureño requiere. Entonces, esas son realidades. Yo por eso, en primer lugar, estoy aquí pues porque creo que es un programa de alta calidad que orienta a la población y eso es lo que necesita, porque al final todos estoy seguro que el 99% del pueblo hondureño está acompañando la lucha contra la corrupción, la impunidad. Bueno, gracias por hacernos la transición al tema de la Maxi y vamos a comenzar a escuchar ya las opiniones de nuestros panelistas, primero con Lester Ramírez, pero después de la pausa comercial.
Pero aquí queda la percepción de que un segmento de las instituciones del Estado y de la población, que es un elemento del Estado, comienzan a moverse contra la Maxi. Fíjense bien, comienzan a moverse contra la Maxi cuando la UFESIC inicia procesos contra diputados y contra una ex primera dama. ¿Cuál es el argumento de la inconstitucionalidad presentada por el abogado Juan Sánchez? Que la UFESIC le quita la acción penal que solo le corresponde al Ministerio Público. Y ahora, todos sabemos cómo se creó la UFESIC. Todos sabemos cuando vino Almagro a firmar un convenio aquí con el gobierno. Aquí vino el secretario general de la OEA. Y al final, ¿quién presenta los requerimientos, Omar? ¿No son acaso los fiscales nuestros integrados en la UFESIC? Es que la UFESIC es Ministerio Público. Correcto. Y a la UFESIC se exhuman los fiscales que tiene la Maxi para ayudarles a construir los requerimientos. Brindando asistencia técnica. Pero al final son los fiscales nuestros que presentan esos requerimientos fiscales. Y ayer, como principal argumento, es que le está quitando la acción penal, la UFESIC, que solo le corresponde al Ministerio Público. Lester. Yo personalmente tuve la oportunidad de trabajar en el proceso de selección de los fiscales, analistas informáticos, los analistas de investigación de la UFESIC. O sea, conocí desde adentro el trabajo que queríamos construir como de parte de una organización de sociedad civil, trabajando a la par de personeros de la MASI, trabajando a la par de personeros del Ministerio Público. Había una claridad en el trabajo. Quien iba a liderar el proceso iba a ser el Ministerio Público, ¿verdad? Y nosotros con la MASI, una organización de sociedad civil, representante de Transparencia Internacional, sabíamos que lo que teníamos que hacer era empoderar al Ministerio Público. Y esa es la labor de la MASI, acompañar, empoderar. Acordémonos que la investigación criminal en materia de corrupción en Honduras no tiene más de 5 años. Hasta ahora estamos viendo casos que implican requerimientos fiscales y sentencias condenatorias. Es decir, esto ha sido un trabajo muy reciente. No creemos que la MASI le está quitando ni protagonismo, ni facultades, ni el mandato al Ministerio Público. Y eso yo creo que la teleaudiencia, la ciudadanía debe entender. Es decir, lo que se está construyendo es una institucionalidad nueva. Mi preocupación, y creo que la preocupación de muchos de nosotros, es que la UFESIC fue creada a través de un acuerdo de un fiscal general. Y lo ideal sería que la UFESIC tenga ya un reconocimiento jurídico dentro de la ley orgánica del Ministerio Público. Porque puede venir otro fiscal general o otra fiscal general y de un solo plumazo eliminar al UFESIC. Que eso puede ser. Vemos que se dan tantos escenarios. Y las cosas se están moviendo precisamente hacia ese temor que usted tiene, que el próximo fiscal general calce a la misma medida de los zapatos de la gente que en el Congreso Nacional está frenando fuertemente el combate a la corrupción. Y eso puede pasar no solamente en la UFESIC, también puede pasar también en los juzgados anticorrupción. Por eso nosotros en este trabajo respetamos mucho la independencia de la UFESIC, respetamos mucho la independencia de los juzgados anticorrupción. Y yo creo que los titulares de estas instituciones, tanto el presidente de la Corte Suprema de Justicia como el fiscal general, cualquiera que sea, tiene que respetar eso, porque tienen una función particular. Acordémonos de que el Ministerio Público es el representante de los intereses de la sociedad, no del Estado, sino de los ciudadanos. Y los ciudadanos clamamos justicia, los ciudadanos clamamos que no haya corrupción. Y ese es el rol que debe tener la UFESIC. El mismo caso de los juzgados anticorrupción. Este tema de la privación de dominio, que voy a dar un paréntesis, hay una instancia internacional que se llama el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. El GAFI lo que hace es que evalúa a todos los países del mundo y establece listas en materia de lavado de activos, en materia de combate al crimen organizado. La última evaluación que tuvo Honduras casi cae en la lista gris. Y eso implica un riesgo en materia de inversión extranjera. Eso implica de que multilaterales como el Banco Mundial,
como el BID, que son multilaterales fuertes en nuestro país, que muchos de los proyectos de la cooperación son financiados con estos préstamos, ya la piensen 2 veces. Además de eso, esto puede tener un impacto en la banca privada también. Entonces, estos diputados que están jugando este tema político de manera discrecional, porque a su pregunta, si es inconstitucional, como dijo el doctor Pérez Cadalso, también magistrado de la Corte Suprema de Justicia, canciller. También, quien realmente debe dirimir este tema de inconstitucionalidad es la Corte Suprema de Justicia. No es un Congreso de Diputados. El Congreso de Diputados tiene un mandato claro, que es legislar, pero el mandato de la Corte Suprema es interpretar la ley, ¿no? Entonces yo creo que en este tema hay mucha confusión y espero de que la teleaudiencia, la ciudadanía entienda de que lo que queremos nosotros es explicarle de manera objetiva y transparente estos temas, ¿no? Bueno, ayer, como ustedes saben, se admitió por parte de la Sala Constitucional un recurso de inconstitucionalidad presentado por el abogado Juan Sánchez, defensor de diputados involucrados en el caso Red de Diputados, arguyendo que, entre otras cosas, ¿verdad?, que la Maxi le quita la acción penal al Ministerio Público. Ahí básicamente se centra el recurso de inconstitucionalidad presentado por el abogado Juan Sánchez. Sobre la temática profundizamos inmediatamente después de la pausa. Hoy el Frente de Apoyo Parlamentario se reúne con la Maxi. Estamos pendientes de lo que suceda en esa reunión. En todo caso, son los magistrados de la Sala Constitucional que en los próximos días se van a pronunciar sobre esta temática. Óigame, ya esto es una suposición mía, porque ayer me planteé el escenario. Y si hay unanimidad, ya no solo en admitirlo, ya lo admitieron, sino en otorgar el recurso de inconstitucionalidad, me pregunto cómo quedamos como Estado, cuál es la imagen del Estado de Honduras que se propagará en el mundo, con todos los problemas que tuvo en sus primeros años. Ahí está la CICIG dando resultados en Guatemala. No creo que seamos capaces de descabezar a la Maxi simplemente porque nuestra clase política o nuestros grupos yo creo, de Renato, incidencia deciden que se vaya. Me atrevo a vaticinar que ese recurso de inconstitucionalidad que fue admitido ayer y que, repito, solo es de entrada para su análisis interno, no va a prosperar. Esperemos. Porque, fíjese bien, aún cuando prosperara y se otorgara o se declarara con lugar, vendría una controversia entre lo que es el derecho interno y el derecho internacional, porque a nivel internacional seguiría perfectamente vigente y el Estado de Honduras ante la comunidad internacional no podría invocar esos problemas de derecho interno para justificar su no aplicación. Puedo abundar sobre eso más adelante. Después de la pausa. Ya regresamos a Frente, gracias a Kia, los únicos en ofrecerte 5 años de garantía o 100,000 kilómetros. Kia, el poder de sorprender. Ser productor de café de exportación exige cuidar cada detalle para obtener la mejor calidad. Yo conozco de calidad. Y cuando se trata de mi salud, elijo Panadol. Para un rápido y efectivo alivio del dolor, lo importante para mí es que sea Panadol. Yo elijo bien, elijo calidad, elijo Panadol, el de la cajita azul. El verano claro, ram pam pam, lo quiero disfrutar, ram pam pam, con canales HD yo le doy pam pam. Es tiempo de descansar con internet navegar, porque dura, los mega dura. Contenido ilimitado con Claro Hogar. Incluye Smart TV, canales HD, 3 megas y llamadas. Contrátalo ya por solo $52. En este verano, Tegucigalpa te espera. Si utilizas casco cuando conduces en moto, respeta tu camino para llegar a tu destino. Una campaña de Fundación Televicentro y Ficosa Seguros. Te ves enfermo, estás amarillo, ¿es contagioso? Tengo nicomicosis
¿Y si es contagioso? Por eso, el doctor me recetó Unesia. Unesia es un tratamiento efectivo contra la onicomicosis. Su fórmula con bifonazol ataca el hongo desde la primera aplicación. Cada día me veo y me siento mejor. Unesia, el reparador de uñas. Empiezan las clases, vuelves a encontrarte con tus amigos, vuelven las salidas y lo último que quieres es empezar con espinillas. Por eso Asepxia te la pone fácil. Para tener la cara siempre limpia tienes jabones, gel de ducha y toallitas. Para esas espinillas puntuales tienes Asepxia Emergencia que viene en color o transparente y los maquillajes para tapar imperfecciones y verte siempre divina. Este es tu año. Asepxia va al punto. Esta semana en CineClick ya puedes elegir tu película favorita entre estos films de acción. La leyenda del samurái versus Entrenado para matar. En La leyenda del samurái, 47 guerreros juraron vengarse y recobrar su honor. En Entrenado para matar, un agente del servicio secreto tiene la misión de capturar, eliminar a un terrorista suicida y a la organización que pertenece. Ingresa al sitio www.televicentro.hn/CineClick, vota y participa en el sorteo de premios semanales. CineClick, sábado a las 9 de la noche por Canal 5, El Líder. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Ficosas Seguros. El programa continúa y continúan los mensajes en redes sociales. A la pregunta que le hemos hecho esta mañana, si usted cree que las reformas a la ley de privación de dominio fomentan o no la corrupción en Honduras, sí o no. Y la gente se expresa así. Walter Martínez, toda ley no se crea para fomentar la delincuencia. La ley se tiene que crear para mantener la paz en la sociedad, pero cuando una ley está en contra de los preceptos constitucionales o violatorios a nuestras garantías, pasan estas cosas, estar corrigiendo o reforzando. Así pasó con la reforma del presupuesto, otro problema para el Congreso. Rafael Llanes consulta quiénes son los abogados que presentaron el recurso de inconstitucionalidad contra la Maxi a quienes representan. ¿Y qué razonamiento usaron para que fuera admitido? Ahí ya habría que preguntarle a la gente del Poder Judicial cómo es que, o qué requisitos tiene que tener un recurso para que se admita, solo para que se le dé trámite. José Germán Cardosa, ahora los corruptos se irán un par de años a la cárcel y saldrán a disfrutar de las mieles de lo que se robaron. Qué bonito, ¿dónde está el castigo? Angie Cruz, ante cualquier argumento jurídico, la intención de querer sacar a la Maxi es una prueba contundente del no apoyo a la lucha contra la corrupción. Pablo Ramón Arzú Dolmo, ¿cómo quisieran los corruptos de Guatemala tener un pueblo sumiso como el de Honduras? Tajante. Tiago Valle, les deben quitar a los que se han enriquecido ilícitamente, porque se está trabajando en combatir la corrupción y esta ley debe ser para fortalecer la lucha. Oliver Wong, inconstitucionales que se enriquezcan robando los recursos del pueblo. Son descarados, sigue la impunidad y lo felicito, Renato, es el único que toca el tema, a los demás medios ni les importa. Mario López dice, claro que sí, creo que con esta reforma es un gran retroceso en la lucha contra la corrupción. Por favor, Dios, ayúdanos como pueblo, ya estoy cansado. Y dice Will Bono, claro que sí, todavía les queda duda. Es increíble cómo retuercen las leyes a su antojo y eso que no vamos ni a mitad de año. Que solo llevamos 27 de enero a febrero, a marzo. Ni 100 días del nuevo gobierno llevamos y mire usted todo lo que tenemos. Ni 100 días, me imagínese. Y el último que le dejo este segmento, Lady Di Molina. Triste sí, dice, respondiendo a la pregunta, ¿qué mensaje tan negativo al pueblo y al mundo? Dios, haz tu justicia divina, amén. Mire que la gente hasta le pide justicia a Dios porque aquí en la tierra no la encuentra. Así se expresa la gente en redes sociales, Renato. Sí, bueno, y mire, y es que ha trascendido en los últimos días, sobre todo esto, y esto se tiene que profundizar, un indicio de divorcio, sobre todo en los diputados nacionalistas con el presidente Hernández, porque creen que el presidente Hernández no los ha apoyado. Es decir, primero se imputaron por varios delitos. ¿A cuántos diputados? En el caso de la red creo que fueron a cinco diputados.
Luego están rindiendo declaraciones o van a rendir declaraciones, por otro caso, varios diputados. Ya vieron lo que le pasó a la ex primera dama del país. Y los diputados nacionalistas sienten que no tienen el respaldo del presidente Hernández. Y yo le decía a alguien cuando me comentaba esto ayer, pero ¿qué tipo de respaldo quieren? Y él no fue el que salió con la Maxi cuando el pueblo estaba revuelto pidiendo una CICIG. Y yo recuerdo que ustedes como ASJ dieron una alternativa, ¿recuerda? Acción anticorrupción. Correcto. Entonces, con esto de la UFESIC Maxi, y él no fue el que suscribió a nombre del Estado de Honduras la creación de esta figura con el secretario general de la OEA. Entonces, dicen que se la molestia a los diputados nacionalistas o algunos que sienten que no los ha apoyado el presidente Hernández. ¿Pero apoyado en qué? Miren cómo está el asunto, ¿verdad? De complejo, de difícil, Omar. Es que algunos creen que la fiesta sigue. Renato. Sí. Si es que la fiesta terminó. Mire, esa expresión popular de las antorchas, ese es un sentimiento generalizado de hartazgo y que vamos más lento que otras naciones en esta materia de luchar contra la corrupción. Pero ya estamos encarrilados, es decir, ya vamos por una senda que no admite retroceso. Y es ahí donde nosotros, a todo aquel que se atraviese, debemos denunciarlo. A todo aquel que obstaculice, hay que ponerlo sobre la superficie para que la gente lo identifique, porque aquí no nos queda otra que avanzar para revertir la impunidad, y eso es lo que algunos no comprenden. Pero yo como ciudadano de Honduras, tengo un profundo temor. En septiembre debemos elegir un nuevo fiscal, y el fiscal lo elige el Congreso Nacional. Y a mí me preocupa que el Congreso elija un fiscal a su medida, porque lo que están haciendo nos demuestran que lucharán por poner a un fiscal a su medida. Muchos no tienen confianza en el actual fiscal, Óscar Fernando Chinchilla, pero admitámoslo también que Óscar Fernando Chinchilla se ha ido ganando gradualmente la confianza en algunos sectores que no tenían confianza en él cuando fue electo por el Congreso Nacional. Pero así como van las cosas, si la población no se moviliza, si ustedes como sociedad civil no inciden lo suficiente, miren, la mañana que se los digo cuando son las 8:30, el Congreso Nacional va a elegir a un próximo fiscal, hombre o mujer, a su medida, que los proteja. Y la clase política se va a mover alrededor de un nuevo fiscal que los proteja y termine con los avances que hemos estado viendo. No sé por qué tengo ese gran temor. Me asalta esa gran duda. Hay que, en primera instancia, influir en la Junta Proponente. Si la Junta Proponente envía 5 profesionales decentes, competentes, valientes, independientes, que elijan a quien quieran los diputados de esos 5 extraordinarios profesionales 5 estrellas. Ahora, si ahí la lista va a la medida de los parlamentarios en función del propósito que usted ha planteado, ahí sí ya no hay nada más que hacer. Así, rápidamente, abogado Guillermo Pérez, ¿por qué cree usted que con el recurso de inconstitucionalidad admitido por la Sala Constitucional llevan todos los de perder los que quieren descabezar a la Maxi? Mire, a nivel de derecho interno, yo analizaría ese problema en tres partes. La parte del derecho interno, nuestro derecho constitucional, el derecho internacional como segunda parte, y 3, el aspecto político. En la parte de derecho interno, yo miro que no prosperaría
Uno, porque los recurrentes tienen que demostrar un interés directo, legítimo, en la causa. Ahí no veo a dónde es que está el vínculo entre los recurrentes y la actuación de la Maxi. Segundo, en materia de amparo, que es muy similar al procedimiento a lo del recurso de inconstitucionalidad, los amparos no se otorgan cuando ya son actos consumados. En este caso la Maxi desde hace 2 años, 3 años está funcionando, 2 años y medio, está funcionando en Honduras. Y nadie en su momento objetó la creación de la Maxi. Entonces, inclusive esta ley de justicia constitucional le da una perfecta salida en ese sentido a la Sala Constitucional cuando les dice que la sentencia, es el artículo 94 de los efectos de la sentencia, dice que la sentencia no afectará las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. Y la Maxi es una realidad, pues, es decir, ¿quién va a dudar que en su momento? Porque parece ser que los recurrentes también lo que señalan es que una de las supuestas causas de inconstitucionalidad es que debieron haber pasado por el mismo tamiz de las reformas constitucionales, porque según los recurrentes, la acción de inconstitucionalidad era de tal magnitud que debió haber seguido el procedimiento para aprobar el Congreso Nacional en 2 legislaturas consecutivas con mayoría calificada de 2/3 partes de los votos. Pero ahí también están equivocados. Están equivocados porque esa inconstitucionalidad solo la puede decretar la Sala de lo Constitucional de la Corte. Entonces, eso se hace por la vía del recurso de inconstitucionalidad y nadie interpuso en aquel momento el recurso de inconstitucionalidad. O también si el presidente de la República hubiera vetado por razones de inconstitucionalidad esa norma, en cuyo caso le hubiera tocado al Congreso tener que conseguir las 2/3. Entonces, y allí hubiera tenido que oírse a la Corte Suprema de Justicia, en cuyo caso allí ellos hubieran tenido que ejercer su control de constitucionalidad. Entonces, no es cierto pues que haya habido inconstitucionalidad y nadie objetó en aquel momento que había inconstitucionalidad y por tanto la norma entró en plena vigencia, inclusive con un número impresionante de votos en la Cámara Legislativa. ¿Y si otorgaran el amparo? Y si otorgaran el amparo, en ese supuesto, la norma, el tratado internacional seguiría plenamente vigente. Por eso la Sala de lo Constitucional tiene que tener mucho cuidado al analizar esto, porque va a ejercer no solo su control de constitucionalidad, ver si hay un choque entre ese tratado y la Constitución de la República, sino que el de convencionalidad, que es obligatorio, el control de convencionalidad que lo ordena ya la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que lo debe hacer, es ya el contraste que se hace frente a los tratados internacionales vigentes. Y ahí sí no se pueden perder, porque hay un artículo que es el 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que es la que rige todo lo relacionado con los tratados internacionales de 1969, que expresamente señala que ningún Estado podrá invocar normas de su derecho interno para justificar el incumplimiento de ese tratado. Y ese tratado pasó por todas las etapas para que estuviera plenamente vigente. 1, fue negociado por el Ejecutivo. 2, fue firmado por el Ejecutivo. 3, fue aprobado por el Legislativo. 4, fue ratificado por el Ejecutivo. 5, hubo intercambio bilateral de los instrumentos de ratificación.
y finalmente fue registrado en la OEA. Es un convenio plenamente vigente y no podría haber pues una antinomia entre lo que se podría declarar la Sala de lo Constitucional en que es violatorio o que es nulo o que no se aplica o que no o que se otorga frente a una realidad internacional. Y como dije, nadie puede negar que la Maxi ha venido para quedarse. Bueno, es la opinión de un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Aquí la nota que nos preparó sobre este tema Vicente Turcios. Luego escuchamos la opinión del abogado Kenneth Madrid, de Lester Ramírez y de Omar Rivera sobre la admisión de este recurso de inconstitucionalidad contra el convenio de creación de la Maxi. El convenio de constitución de la Maxi recibiría el tiro de gracia de otorgarse la acción de inconstitucionalidad interpuesta a favor de 3 ejecutivos de la ONG, Asociación de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras, AMPICH, ligada a la denominada Red de Diputados. Se ha decretado un auto de admisión, el cual observa que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el decreto legislativo número 23-2016, emitido el 7 de abril del año 2016, el cual ratifica el convenio suscrito entre el Estado de Honduras y la Organización de los Estados Americanos, en el cual se está contentivo el establecimiento para la emisión de apoyo contra la corrupción y la impunidad Maxi. El mismo ha sido admitido. Esto significa que tiene los requisitos formales establecidos en la Constitución de la República y la Ley sobre Justicia Constitucional. El convenio Honduras-Secretaría General OEA quedaría sin valor y la Maxi saldría del país inmediatamente si la Sala Constitucional otorga el recurso después de recibir el informe del Congreso Nacional sobre la conformación de la ley impugnada y en caso de que la opinión del fiscal favorezca la acción del abogado Juan Sánchez Cantillano, apoderado legal de los señores Giovanni Castellano Dera, Jeremías Castro Andrade y José Napoleón Panchamé Vanegas, ejecutivo de la ONG AMPICH, mediante la cual la denominada Red de Diputados se apropió de 8.3 millones de lempiras de fondos públicos. A veces hay convenios o tratados que superan incluso la Constitución misma. Entonces lo que se hace precisamente es que ya la Constitución establece el mecanismo para su aprobación, es decir, ratificarse o aprobarse por las 2/3 partes de la totalidad de sus miembros, como mínimo 2/3 partes se entiende la voluntad absoluta del órgano legislativo y luego ser ratificado constitucionalmente en la siguiente legislatura. Honduras y la Secretaría General de la OEA acordaron el establecimiento de una misión de acompañamiento y eso es la Maxi. No obstante, Sánchez Cantillano afirma que el convenio restringe principios de soberanía e independencia del Estado de Honduras al darle atribuciones exclusivas de rango constitucional que según él corresponden al Poder Legislativo, al Poder Judicial, Ministerio Público, Procuraduría General de la República y Tribunal Superior de Cuentas. Y al final va a ser la Sala de lo Constitucional o la Corte Suprema de Justicia en pleno, si es que no hay unanimidad en la sala, y que podrá decir si ese decreto de aprobación del convenio de la Maxi es conforme a la Constitución o tiene vicios de inconstitucionalidad. Según Sánchez Cantillano, el Congreso Nacional violentó el principio de legalidad por no haber seguido el procedimiento de aprobación de convenios internacionales, afectando con ello disposiciones constitucionales establecidas por el Estado de Honduras. Ya regresamos a Frente, gracias a Atlántida Móvil. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Comparte a toda velocidad con tus amigos, donde quiera que estés, disfrutando de tu internet más rápido, en la red 4G LTE más grande y confiable de Honduras. Vive la experiencia con tu verdadero smartphone 4G LTE desde 999 lempiras. Y te regalamos una super recarga de 100 lempiras. Búscalo ya en puntos Tigo. Tigo, me llega. Viajar por Honduras en verano es sumergirse en las montañas. Es disfrutar el sabor de la costa. Es redescubrir tu país y tus raíces. Es conocer y conocerse. Viajar por Honduras es mucho más que lugares. En todos los viajes se aprende algo nuevo. Este verano, Honduras te espera. Honduras, amor a primera visita.
Gobierno de la República. Vivir mejor es pagar menos. Por eso aprovecha las ofertas que te traemos esta semana. Costilla de res libra 49.95, hígado de res libra 21.95, harina de maíz maseca 3 libras 20.85, papel higiénico Encanto 1000 hojas 4 rollos 47.55, pañales Huggies Active Sec, variedad en tallas 252.95 cada uno. Ofertas válidas del 16 al 22 de marzo de 2018. La Colonia, acá te queremos. ¿Necesitas ayuda? No hay nada que hacer. ¿Qué haces? Vamos a pescar. Ya te lo dije, no hay peces aquí. La fe hace posible lo imposible. ¿Qué fue lo que pasó? Ven conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. El Hijo de Dios. Noche de Gala. Domingo 8 de la noche por Canal 5, El Líder. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Las 8:40 de la mañana y de inmediato nos trasladamos hasta la capital industrial de Honduras, San Pedro Sula. A la altura del Boulevard del Sur en la CA5 hay un tráfico vehicular bastante denso hacia el Monumento de la Madre, así que nuestros televidentes sanpedranos a tomar las precauciones necesarias. Al igual que en el Boulevard del Norte ya está un poco más despejado, en horas más tempranas había un tráfico vehicular lento, ya está transitando cuando son las 8:41 de la mañana, pero otras zonas también de San Pedro Sula están reportando tráfico vehicular lento en la altura del Boulevard del Norte a la CA13 también, así que nuestros amigos tomar las precauciones antes de salir de sus hogares. San Pedro Sula un poquito más despejado que Tegucigalpa a esta hora de la mañana. Recuerde que Banco de Occidente, apoyamos el pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ken, en Madrid, ¿cómo valora la cuestión? ¿Se va o no la Maxi? ¿Qué visualiza de la Sala Constitucional y el recurso de inconstitucionalidad que admitió ayer? Bien, licenciado Renato, realmente es importante darle a conocer a nuestros televidentes que el monopolio de la acción penal pública le corresponde al Ministerio Público y la Maxi es un ente que colabora con el Ministerio Público, es un ente de apoyo y tal como lo dice el convenio suscrito con el secretario general de la OEA, con el gobierno de Honduras, ya establece, sobre todo en la parte de división de prevención y combate a la corrupción, ya establece que es asesorar técnicamente, supervisar, evaluar, colaborar con los fiscales. Ese tema fundamentalmente y sobre todo creo que es esa parte, Renato, que habla de supervisar. Creo que ese es el meollo del asunto que ha molestado a muchos y es la parte que ha sido la parte medular que fundamenta un poco el tema de los recursos. Dice, ¿por qué debe la MASI supervisar al Ministerio Público? Y creo que eso también el fiscal general lo subsanó cuando suscribió sobre todo el mecanismo interinstitucional de cooperación bilateral que suscribió el fiscal Chinchilla con el secretario general de la OEA y definió esos conceptos que estaban suscritos en el convenio y decía qué es certificar y se definía como el acto de manifestación oral y escrita mediante cual las instancias de la MASI colaboran con los fiscales. ¿Qué era evaluar? Acción o procedimiento o protocolo aplicado a instancias de la MASI en colaboración con los fiscales. ¿Qué es supervisar? Acción o procedimiento mediante el cual MASI, OEA, colabora con los fiscales y en las autoridades hondureñas. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Se dejaron
claramente establecidas cuáles eran esos criterios. ¿Por qué? Porque creo que si hay algunas falencias, licenciado Renato, y a los televidentes que se deben revisar, creo que son esos aspectos. Creo que la MASI siempre debe estar atrás del Ministerio Público. Y algo fundamental es que los televidentes deben comprender es que la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad nunca ha interpuesto requerimientos fiscales contra ningún ciudadano hondureño. Quien lo interpone es el Ministerio Público, la unidad fiscal contra la corrupción e impunidad. Son fiscales hondureños los que han establecido esa lucha contra la corrupción e impunidad. Son esos investigadores hondureños los que han desarrollado esa lucha. Entonces, por lo tanto, cuando establecen este recurso de inconstitucionalidad, estableciendo esos argumentos en el que se ha suplantado en la persecución penal pública, vemos que no hay ningún fundamento, porque ya el 232 de la Constitución establece que quien tiene el monopolio de la acción penal pública es el Ministerio Público, y todos podemos ver esos requerimientos fiscales que se han interpuesto en tanto los nuevos circuitos anticorrupción como también en la jurisdicción normal, que son los fiscales del Ministerio Público los que han interpuesto estas acciones. Entonces, también, Renato, podemos ver que cuando este recurso de inconstitucionalidad, la Sala de lo Constitucional lo admite, podemos también que la Sala ha cambiado su criterio jurisprudencial. Porque si usted, Renato, también puede ver que hace un tiempo atrás la Asociación por una Sociedad Más Justa interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de presupuesto. Sí. Y ahí don Carlos Hernández interponía un recurso en su interés personal directo y legítimo. Y ahí la Sala nos dijo que no podía cualquier persona interponer un recurso porque debía de utilizarlo arguyendo una jurisprudencia española. Decía que tenía que utilizar las instituciones del Estado, como el Comisionado de los Derechos Humanos o el Ministerio Público. Pero en España así lo dice expresamente la ley, pero en Honduras no. La Ley de Justicia Constitucional dice que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo lo puede hacer. Y ahora, en este caso del convenio contra la MASI, le dio carta abierta a esa persona y le reconoció ese interés directo, personal y legítimo y le dio cabida. Entonces, la Sala, al admitir este recurso, se vino en una contraposición a su jurisprudencia días atrás, que lo había dicho que no podía cualquier ciudadano en ese interés directo, personal y legítimo admitirlo. Entonces también vemos que la Sala ha tenido un criterio jurisprudencial que ha cambiado, no tiene una uniformidad en tratar de definir ese criterio. Entonces también nosotros creemos, Renato, que la Sala también, al momento de entrar a conocer este recurso, creemos que después de conocer el criterio no vinculante también del Ministerio Público, pero creemos que va a tomar una decisión acertada, porque aparte de los criterios que hemos visto, Renato, y que de manera muy personal nosotros creemos que tampoco hay inconstitucionalidad, tanto como lo que ha explicado el exmagistrado Pérez Cadalso en este momento, también como algunos argumentos en los cuales vemos que la constitucionalidad está tajantemente establecida, porque en ningún momento se ha suplantado la acción penal pública del Ministerio Público. Entonces, por lo tanto, creemos que el recurso de constitucionalidad va a tener, obviamente, por parte de los recurrentes, pues un fin en el cual ya está establecido. Y creemos que el fin, la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras vino para quedarse, y creemos, como decía Omar Rivera hace un momento, creemos que en la lucha contra la corrupción no tiene regresión. Gracias, abogado Kenneth Madrid. Y lo otro, Omar, aquí ha enviado dinero para financiar la MAXI Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y muchas naciones que se han preocupado por nosotros y que han dicho, ese país necesita que los ayudemos en el combate a la corrupción. Es decir, uno reflexiona que inclusive en las relaciones bilaterales de Honduras, otorgar el amparo que pide Juan Sánchez contra el convenio de creación de la MAXI puede tener repercusiones negativas en el aspecto bilateral de Honduras con países que siempre le sacan las castañas del fuego al país. Hay una apuesta. Canadá, Alemania, Estados Unidos han colocado recursos, hay asistencia técnica con la intención de garantizar que la MAXI, en el propósito de fortalecer la capacidad de los operadores de justicia, particularmente el Ministerio Público, puede ejercer de manera efectiva la acción penal. Pero está claro algo, y usted lo mencionaba en la pausa, lo estábamos reflexionando.
claro que la Maxi tiene que hacer algunos cambios, porque todo este espectáculo que hemos estado viendo recientemente de pugilato entre Juan Jiménez, entre Almagro, de que gran parte del dinero lo utilizan en la sede en Washington y no aquí, esa dispersión, la no focalización, la falta de rigurosidad en la contratación de muchos de los funcionarios de la Maxi, pues yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo para afinar algunas piezas y algunos procesos para que la Maxi funcione bien. Pero la salida no es volarle la cabeza a la Maxi. La salida no es eliminarla. La salida no es ir en contra de lo que la gente aspiró. Que la comunidad internacional, que una instancia especializada anticorrupción respaldara nuestra institucionalidad. Yo creo que esto apenas lleva 2 años. Ya estamos empezando a ver los primeros resultados. Y aquí no se puede admitir señales de boicot a una apuesta que nos ha ilusionado a todos. Y es que la corrupción en Honduras se reduzca y es que la impunidad en el país se revierta. Bueno, mezclando el otro tema porque estamos en la recta final, mírense, no había un interés directo y premeditado. Que el dictamen que se aprobó ayer eliminó la solicitud de retroactividad de la reforma. Quien solicitaba o quien introdujo la iniciativa establecía retroactividad para que las reformas abarcaran juicios anteriores. Pero por lo menos ahí no hubo el descaro. ¿Sabe cuántos no hubo el juicios descaro? son? Se eliminó esa solicitud de retroactividad. Son 100 casos, 40 fallos que ya se ha dado en materia de privación de dominio, que iban a quedar prácticamente inconstitucionales, como se interpreta por ellos. Ya se imagina las repercusiones que eso iba a tener, porque esto es Cachiros, Valle Valle, sí. Todos estos grandes capos que le han incautado sus patrimonios, ¿no? O sea, ¿qué mensaje le estamos dando? Aquí también es interpretar, ¿qué mensaje le estamos dando al delincuente, al criminal, al corrupto? Pero también, yo cuando era joven, cuando estudiaba en el colegio, en la universidad, decían los padres de la patria. O sea, me acuerdo esa frase, ahora yo creo que ya no la dicen mucho, ¿no? Pero ese es el mensaje que le estamos dando a los jóvenes, que robar es legal, que robar, si todos nos ponemos de acuerdo, lo podemos legalizar. O sea, yo creo que también este es un tema de valores. Creo que estamos viendo, y yo creo que aquí es muy importante aclararlo con la sociedad, también la ciudadanía. Yo creo que estamos viviendo uno de los momentos más oscuros de la historia de Honduras, desde la crisis electoral hasta el día de hoy. Y yo creo que la ciudadanía ya debe de olvidar las banderas políticas, ¿no? Cuando usted dice, aquí el ciudadano, la sociedad tiene que activarse, tiene que moverse, tiene que manifestarse, ya no es detrás de una bandera política o ideológica, ya es detrás de una bandera de, bueno, esta es mi vida, aquí yo estoy para desarrollarme. ¿Cuáles son mis oportunidades económicas? Me están quitando educación, me están quitando salud, me están quitando mi futuro, ¿no? Y yo creo que la población en ese sentido tiene que entender esto. Mire, solo un dato. En los últimos 35 años de democracia que hemos tenido en Honduras, cuando empezamos la democracia, 7 de cada 10 hondureños vivía en la pobreza. Hoy, 35 años después, 6 de cada 10. Es decir, solamente un hondureño en 35 años ha podido salir de la pobreza. ¿Y qué quiere decir eso? Que la corrupción le ha quitado el futuro a Honduras. No podemos seguir nosotros esperando que se interprete una ley, se presente recursos de inconstitucionalidad. Es más, aquí hay un tema mucho más grande, ¿no? No hay duda. Yo no sé si los diputados no perciben que la gente en Honduras cree que hay una embestida de la clase política contra los pequeños avances que hemos tenido en
en el combate a la corrupción. No perciben que casi todos los hondureños estamos pensando que lo que están haciendo de manera descarada es porque temen que la justicia los abarque. Así lo percibe la gente, con suficiente conocimiento jurídico o no, pero esa es la percepción que tiene la gente, que quieren frenar la corrupción por el temor de que la UFESIC Maxi o que los fiscales del Ministerio Público, con la colaboración de los fiscales de la Maxi, presenten requerimientos fiscales. Ya les decía el otro día, no descarten que en cualquier momento surja el caso de diputados o exdiputados que recibieron fondos a través de esas ONGs para ir a pagar vehículos a casas distribuidoras de automóviles. Miren, en cualquier momento revienta esto. Ya se imagina que con fondos públicos presentan una solicitud para un pueblo y que como no hay monitoreo, ni liquidaban los fondos, cogían el chequecito, me imagino que lo cambiaban e iban a pagar vehículos a casas distribuidoras. Hasta eso hemos llegado. Cristian Nájera, después de la pausa, nos va a leer el último bloque de mensajes y yo me voy a despedir de mis invitados. ¿Bailamos? Ahora no, tengo acidez. Si esperas a que se te pase la acidez, otras cosas se te pueden pasar. Alka-Seltzer alivia rápido acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Toma Alka-Seltzer. Fuerte dolor de espalda. Toma Aleve Extra Fuerte. 2 Aleve duran como 8 de otras, aliviando el fuerte dolor de cuerpo hasta por 12 horas. Aleve en tabletas y también en Liquid Gels. Es Bayer. A ver, yo lo que quiero es el banco en mi casa. Pagar la cuota del colegio. Pagar el cable. No, mejor no. Sí, el cable. Ah, y que sea fácil y rápido para disfrutar el tiempo haciendo lo que me gusta. Banco Atlántida está donde tú estás. Realiza tus transacciones a través de Atlántida Móvil. Seguimos creciendo. Ahora son más de 350 operaciones. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Pero desde la casa. En Empresa Energía Honduras continuaremos trabajando arduamente por vos y tu familia, resolviendo las necesidades que tu colonia posee desde años atrás. Por eso creamos EH Te Atiende, un programa donde junto a cada hogar hondureño mejoraremos el mantenimiento y asistencia técnica, entregándote la calidad de servicio de excelencia que todos merecemos. Es una tarea que tomamos de emoción. Permítenos demostrarte que estamos de tu lado. En Empresa Energía Honduras trabajamos para vos. Bienvenidos a Crisp Perfection. Chili's trae para ti los Chicken Crispers que te encantan, empanizados a mano 100% artesanales con nuevos y únicos sabores. Disfrútalos con la nueva Watermelon Margarita y el delicioso Mini Molten Cake. Chili's, aquí vives más cada momento. ¿Qué estará pasando con Raúl? Descúbrelo muy pronto. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Larachi Compañía. ¿Qué construimos hoy? Seguimos con el programa, el último bloque de mensajes, lo vamos a leer ahora. Rapidito, @Gloria Díaz 23. ¿Van a devolver los bienes a los Rosenthal? Pregunta. Ricardo Bonilla, hasta que uno no sea condenado no deben tocar sus bienes. Lo que debe de ser es una prohibición de uso, traspaso o lucro de los mismos mientras termina la investigación. El capitán Rivera dice, si el presidente quiere hacer historia como el primer presidente reelecto, debe vetar esta ley de ablandamiento a la ley de privación de dominio, porque él ha sido el precursor de la persecución de delincuentes del crimen organizado y los de cuello blanco, caiga quien caiga, su lema, dice. El presidente veta esa ley, las reformas a la ley de privación de dominio. Tiene que volverse a discutir en el Congreso y aprobarse por las 2/3 partes, y seguro que no consiguen los 86 votos. O sea que aquí quien tiene la decisión de ayudarle a Honduras para evitar
que se ablande el combate a la corrupción, aunque usted no lo crea, está en las manos del presidente. Yo sé que un segmento no lo quieren, que están en desacuerdo por la manera como se religió, otros lo apoyan, pero en todo caso, indistintamente de lo que usted piense de él, en sus manos está darle una lección a los diputados. De todos modos, ya hasta su misma bancada ya no lo quiere mucho. Adelante, Cristian. Le voy a leer un mensaje más antes de irnos a la última pausa que tenemos acá en Frente a Frente. César Barahona dice, ¿y el dinero robado no afecta al pueblo? Lo afecta mucho más que una demanda. El dinero robado iba para un hospital, para una escuela, iba para ti o para mí, para nuestros hijos. ¿Te das cuenta cuál es peor? Así escribe César Barahona en redes sociales. Nos vamos a ir al último corte comercial aquí en el Foro Líder y ya venimos con las conclusiones del programa. Ya regresamos a Frente, gracias a Supermercados La Colonia. Acá te queremos. ¿Quieres ver en alta definición? Prefiere a los que sí saben de óptica. Los lentes Free Focal Persona son hechas a tu medida, personalizadas, con el más alto nivel de precisión óptica. Óptica Matamoros, el placer de ver bien. Construimos hoy. Estamos ampliando nuestra casa. Queremos un cuarto más para los niños. Y una cocina más amplia. ¡Claro! Todos los materiales que usted necesita están aquí. Láminas para techo, cemento, herramientas, bloques, pintura, cuerdas, lámparas y tanques. En Honduras tenemos un espíritu constructor. Tenemos alma de Don Castor. ¿Qué construimos hoy? Larache y compañía, número 1 en ferretería, número 1 en economía. En este verano, Tela te espera. Si utilizas el cinturón de seguridad, respeta tu camino para llegar a tu destino. Una campaña de Fundación Televicentro y Ficosa Seguros. Aficionado españolista, con estadio lleno, juntos vamos por el triunfo. Asiste al estadio al 2x1 y apoya a tu equipo campeón. 2 partidos, un solo boleto. Miércoles 21 de marzo a las 7 de la noche, Real España Platense. Y el sábado 24, siempre a las 7, el Clásico Sanpedrano. Real España Maratón. 2 partidos, un boleto en el Estadio Morazán. Los precios son los siguientes: Sol 100 lempiras, Sombra 300 lempiras. Apoya a tu equipo campeón en esta gran promoción. 2 partidos, un solo boleto y llenemos el Morazán. Te invita el equipo campeón, el Real España y Deportes Televicentro. Continuamos con Frente a Frente gracias a Empresa Energía Honduras. Trabajamos para vos. Muchas gracias, Lester. Lester Ramírez, muchas gracias. Muchas gracias, abogado Guillermo Pérez. Muchas gracias, Omar. Y lo mismo que a Kenneth. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias. Buenos días, ya mañana es jueves, ya estamos con la Semana Santa. Mañana estaremos desde Santa Lucía, transmitiendo ya un programa en los albores de la Semana Santa. Así que yo les sugiero su atención mañana desde ese lindo municipio aquí del departamento de Francisco Morazán. Todos muchas gracias, buenos días, la mañana del 5 a continuación.